Nuestro Dios, le hemos elevado en esta mañana. Mi Señor haya tenido en bien de recibirla y sea también de grande bendición para cada una de nuestras almas. El apóstol de Jesucristo, hermanos, ha enviado otro tema universal a través, hermano, de aquel grupo de obispos, hermanos, el cual conforman el Consejo de Ortodoxia, pero todo lo que viene de ellos ha sido autorizado por el apóstol de Jesucristo para bendición de la iglesia del Señor. Puedan que sean los obispos, los pastores que envíen las cartas, pero son aprobadas, hermanos, por el excelentísimo apóstol de Jesucristo. Dice, hermanos, una porción de la carta del siervo de Dios, en el nombre bendito del Señor. Amén. Les he dicho que nuestro Dios es garantía de ganancia. Amén. Porque Él jamás pierde ante nadie. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Satanás se alegraba porque creyó que por fin había vencido a Dios. Al ver destruido a su Hijo, muerto ante los hombres, humillado y bajado de la manera más cruel y vil, su muerte, su regocijo era que por fin le había ganado a Dios y creyó que era una derrota para Dios y para Cristo, porque el diablo no conoce los planes de Dios, ni sabe cuáles son sus pensamientos. Sin embargo, Dios sí sabe los pensamientos de Satanás, sabe lo que trama, cómo se confabula con sus negros espíritus del mal para acechar a los hijos del Señor. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, 14 de febrero de 2024. Tomen asiento, mis hermanos, y el Señor sea su bendito. El tema, hermanos, que envió Ministerio de Ortodoxia se llama, hermanos, después de la batalla, Dios nos coronará. Otra vez, después de la batalla, Dios nos coronará. Junto, como su tema dice, junto a Jesucristo, coronados en el cielo, en presencia de millones de ángeles. Otra vez el sistema, junto a Jesucristo, coronado en el cielo, en presencia de millones de ángeles, para la gloria del Señor. También les pido, hermanos, que cuando sientan que una palabra llegue a sus corazones, glorifiquen, para que el espíritu de sueño, el espíritu, hermano, de conformismo, no se apodere de nosotros, sino que haya una hermosa libertad para salir edificado de este lugar. También su espíritu esté entre vosotros para nuestra edificación. Este tema está dividido en muchos puntos. El primero de ellos es el siguiente: la iglesia de Jesucristo avanza gloriosa, pese a los intentos de Satanás por destruirla. La iglesia de Jesucristo avanza glorioso pese a los intentos de Satanás por destruirla. Dice nuestro tema: la iglesia sigue demostrando su gloriosa y presente, su gloria presente, y la paciencia de la iglesia contra sus agresores. Demuestra cada día más el de creación divina. La demuestra cada día más la iglesia
es de creación divina, como si fuera una hermosa y gruesa perla de gran valor. La inocencia y la integridad de la iglesia es sin tacha, un valor real, sin fanatismo, y los prodigios se multiplican sin número en toda la iglesia. Lo que se persigue en su siervo y en la iglesia no son crímenes, en la inocencia de una enseñanza unida a la inocencia de la vida. A ver si me logro entender. La iglesia, hermanos, ha demostrado, decía el tema pasado, al mundo las buenas obras, y por ello la gente nos admira. Y luego dice, hermanos, lo que buscan en la iglesia y en el siervo de Dios no son crímenes que hagan, hermanos, contra una persona. No son cosas reales, son estrategias, hermanos, de ellos, porque lo que buscan es destruir a la iglesia del Señor. Pero en la enseñanza hermosa de la doctrina del Señor y en la inocencia de la misma, ajena, hermanos, de culpabilidad de lo que acusan al varón de Dios y a la iglesia. Nada de esto han podido encontrar, solo fábulas, mentiras y tronerías, buscando derribar nuestra hermosa fe. A ver, ¿qué es lo que buscan, hermanos, los enemigos? Dañar la fe. Derribar la fe que ha sembrado Dios a través de su hermosa palabra. Sí, amén. Esa enseñanza es una unidad de la inocencia de la vida, que no hace mal a nadie. ¿Qué no hace esta enseñanza? Mal a nadie. Si todos la creyeran, hermanos, hubiera una paz en todo el mundo. ¿O no es así, hermanos? Amén. Había una vida limpia y santa. Amén. Nadie le levantaba contra su hermano, Así es, amén. porque había una inocencia en esta limpia Así es, enseñanza. amén. Pero solamente a la iglesia de Dios Gloria al Señor. nos permite Dios esta bendición. Así es. Que aunque nos ultrajan, que aunque nos calumnian, nosotros no estamos enseñados a levantarnos en contra de ellos. Así es. Somos una iglesia llena de amor, llena, hermano, de comprensión y de tolerancia. Y nunca hemos sido instruidos por el varón de Dios, darle, hermanos, causarle daño a nadie. Al contrario, dijo el apóstol, orar por los que nos ultrajan. Sí, amén. Qué hermosa, hermanos, es la bendición que tiene la iglesia. El libro de Cantares, necesito que me ayuden, no hay mucho texto en esta vez, más que todo letra, pero necesito que me ayude Cantares capítulo 6, el verso 10. Cantares capítulo 6, el verso 10. ¿Cómo dice, La hermano? gloria del Señor. Amén. Es esta que se muestra como el alma, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como ejércitos en orden. Dios le pague a nuestro hermano. Amén. Estamos hablando, hermanos, que la iglesia, decía el apóstol, después de la batalla, Dios, ¿qué cosa? Nos coronará. Nos va a coronar. Amén. Y el sabio Salomón escribía acerca de lo hermosa que era la iglesia de Dios. Esa era una profecía, hermanos, pero que ahora se ha cumplido en nuestro tiempo. Y hoy la vemos, como dijo el varón de Dios, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Amén. Hermosa como la luna, Señor. esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Amén. ¿Cómo es la iglesia, hermanos? Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, Sí, amén. pero también fuerte como ejércitos en orden. Ordenada, así es. Que, hermanos, nadie puede derribarla, confundirla o distraerla. Va con su mente a un solo lugar, Así es. a la vida eterna. Amén. Gloria
Segundo punto. Porque nos es concedido a causa de Cristo no solo creer, sino también padecer por él. Otra vez. Porque nos es concedido a causa de Cristo no solo creer, sino también padecer por él. Dios fijó leyes a nuestra humanidad. Así es. El hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. A esto son añadidos los sufrimientos Amén. que por seguir a Cristo hemos de llevar. Estamos viviendo tiempos de dura batalla espiritual, donde la tempestad regia nos ataca. Nos hemos visto rodeados e inundados en luchas. Satanás, como padre de la mentira, con sus armas de siempre, que son las calumnias, tratando de aniquilar nuestra fe. A ver, hermanos, vamos a meditar porque me parece tan preciosa esta parte. Dios fijó leyes en toda la humanidad. Y dice que aún los días, hermanos, de los hombres son muy cortos. Nadie puede pasar esa ley de Dios. Nadie puede durar para siempre. Y dice, además de esto, es llena de sinsabores. Que no es una vida como dice el hombre, yo soy feliz. Mentira. Hermanos, sin la presencia de Dios, nadie es feliz. Así es. Y si algún momento se alegran, luego, hermanos, empieza el dolor, la pérdida de seres queridos. Nadie dice que no sufre, hermanos, cuando muere alguien de la familia o cuando está enfermo, al borde de la muerte. Todos tenemos sufrimiento. Decía el apóstol en la carta del 31, no hay nadie que diga que este año no ha sufrido. ¿No decía así, hermano, la carta? Así es. En cualquier rincón de la tierra donde estuvimos, allí padecimos alguna necesidad. Pero qué bonito, hermanos, la iglesia de Jesucristo. Y dice, hermanos, a esto son añadidos los sufrimientos que por seguir a Cristo llevamos cada día. Estamos viviendo tiempos de dura batalla espiritual, donde la tempestad regia nos ataca. Nos hemos visto rodeados e inundados en luchas. Satanás, como padre de la mentira, con sus armas de siempre, que son las calumnias. Así es. Cuando Cristo hablaba, la mayoría murmuraba. ¿No era así, hermanos? Allí estaban los junticos, los que no le parecía bien y empezaban a murmurar, a calumniar. Míralo, el que el Hijo de Dios y está con las rameras. ¿No decían así, hermanos? Míralo, el Hijo de Dios, que el Mesías, el Salvador, y allí con los borrachos, con los maldicientes, con los fornicarios. ¿Qué querían decir? Era igual que ellos. ¿Pero eso era cierto? No. Eso era una vil mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Y todos los que hablan mentira son de él. Y entonces, hermanos, como es padre de mentira, usa las mismas armas de siempre. ¿Qué han utilizado con el varón de Dios? La mentira, la calumnia, la falsedad. Decía el apóstol cuando, hermano, recién detenido, hermano, decía, no se dejen amedrentar, porque las armas que utiliza Satanás ya las conocemos, son viejas, son las mismas de siempre. Y en ella, hermanos, muestra en esta parte, es la calumnia. La principal arma, que hace o quiere, hermanos,
sembrar en nosotros. Pero Dios nos ha permitido aún seguir en pie. ¿Cómo vamos, hermanos? Estamos en pie todavía. Y lo seguiremos porque no vamos solos. Dios está con su iglesia. Es en una forma espiritual en nuestra batalla, ¿sí? Contra los ataques en la mente, en los ojos y en el corazón. Por eso decía el apóstol, hermanos, que nos cuidemos de las redes sociales, porque vemos todo lo falsedad que argumenta y pueden arrastrar, hermanos. ¿Me hago entender? Pueden arrastrar, hermanos, de lo que vemos a algunos de vosotros. Decía el apóstol Pablo, hermanos, no asegurando, pero decía, hermanos, que algunos podían ser arrastrados, hermanos, por la astucia de Satanás. Y eso se llama la calumnia y la mentira. Seguiremos adelante. Tratando de aniquilar nuestra fe. Como hijos de Dios, entendemos que ni la aflicción, ni el padecimiento, ni la enfermedad son castigos o reprensiones de nuestro Dios. Dentro de la comprensión espiritual, son momentos en los que nuestra fe será purificada y se fortalece. A ver, hermanos, todo lo que viene no son tan solo castigos de Dios, no son, hermanos, pruebas que vienen de Dios, sino, hermanos, es una forma de santificar y fortalecer nuestra fe. El cristiano debe de ser probado. En esta poquita lucha, nuestra fe debe de salir vencedora, como el oro. Decía el apóstol, en esta leve tribulación que tenemos, ¿cómo es, hermanos? Una leve tribulación. Pero en esta tribulación, nuestra fe debe de estar intacta, o aún mejor, perfecta, fortalecida, para poder continuar con seguridad. Amén. Seguimos adelante. Son oportunidades que Dios nos da para mostrar nuestra fidelidad y que Él, nuestra fidelidad y que en Él se pueda gloriar de nuestra fe. A ver, hermano, todo esto es cosas son para que la fe en nosotros se perfeccione, pero hay algo más. Es para que Dios se pueda gloriar de nuestra fe. Así es. Que vino un ataque y allí estuvo el hermano. Que hubo enfermedad y allí está el hermano. Que no tenía alimento, pero hermanos, hay alguien que es dueño de todos. A eso es lo que me refiero, hermano. Entonces, ¿a dónde debemos de seguir, hermanos? A la oración. Hay dificultad, hay necesidad, hay tristeza, digo el apóstol Santiago, pues haga oración. Busca, hermano, la forma, acérquese a Dios y Él, hermano, dará abundantemente y sin reproche. Entonces, no solamente debe de salir nuestra fe, hermano, perfeccionada, sino, hermanos, así como Job, Dios se glorió de él por su fidelidad, por su hermosa fe, por su integridad. Así Dios, hermano, nos presume a nosotros delante de Satanás. ¿Qué no le habrá dicho el Señor? Decía él en una de sus cartas, Satanás me ha retado. ¿No es así, hermanos? Satanás me ha retado y yo lo he aceptado. Hermano, y no nos obligó a eso. Preguntó, hermano, ¿ustedes me acompañan a enfrentar en el reto a Satanás? Sí, amén. ¿Y qué dijimos nosotros? Sí. Amén. Entonces no es otra cosa, hermanos, que esto lo debemos de enfrentar con fe, con amor y con seguridad.
para demostrar a Dios nuestra fidelidad y Él gloriarse de nuestra fe. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 nos dice en el nombre del Señor: porque a vosotros os es concedido, otra vez leo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sí, amén. A ver, hermano, ¿es una bendición o una maldición? Una bendición. ¿Quién va a sufrir por el Señor? Pues esa es la bendición, ahí es donde quiere encajar, o al menos me puede dar a entender en esa parte, que estos sufrimientos, que estas luchas, no es porque nosotros las busquemos, van a venir por seguir al Señor. ¿Sí, hermano? Dijo el apóstol Pablo, porque a vosotros os es concedido por Cristo. O sea que Él, hermanos, es el que nos está dando esta oportunidad de santificar nuestra fe, de demostrarle al mundo que aunque haya todas esas mentiras, calumnias, nosotros seguimos adelante. Y allí es cuando Dios se gloria de nosotros. No solo que creáis en Él, sino también, ¿qué cosa? Que padezcamos por Él. Como tercer punto, Satanás buscará romper la ligadura de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué va a tratar Satanás? Romper la ligadura de la iglesia de Jesucristo. La iglesia ha sufrido injusticias, imputaciones, tratando de destruirla, porque ha sido molesta para mucha gente. ¿Qué busca Satanás, hermanos? Destruirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos obras malas. No. Porque allí, hermanos, ofendemos a todo el mundo. Porque para muchos le hemos sido de molesta. Así dice el texto, hermanos. La iglesia ha sufrido injusticia, imputaciones, dice, tratando de destruirla, porque ha sido molesta para mucha gente. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Molesta, porque no compartimos con ellos en su mismo desenfreno. Dice el apóstol, por eso, ¿qué cosa? Nos ultrajan. Por ello, hermanos, somos para ellos una molestia. ¿Cómo será, hermanos, tanto para ellos que ellos se pueden a pelear entre las religiones? Entre ellos disputan y al último ya están juntos en una campaña donde reciben mucho dinero. Allí todos se unen de cualquier religión y a ellos les molesta porque nosotros no nos unimos con ellos. ¿No es así, hermanos? La iglesia es única y no se añade a ninguna mentira, a ninguna falsedad, porque es la iglesia de Jesucristo. Si miramos el tiempo antiguo, Israel no se mezclaba con nadie. Para la humanidad era molestia y la buscaban para matarlos, le hacían cacería, le hacían, hermanos, ataques, buscaban la forma de destruirla, pero Dios les sacaba adelante, porque en medio de ellos iba un hombre de Dios. Entonces así la iglesia, en este día somos molestia para muchos. Le dicen a los demás, hablen con cualquier religioso, menos con la luz del mundo. Con ellos no hablen, con ellos no, le van a lavar el cerebro, le van a decir aquello, son como lobos rapaces. No, hermano, lo que pasa es que el enemigo cuando ve a Dios tiembla. El enemigo cuando sabe, hermano, que es Cristo, hermano, se atemoriza. ¿Se acuerdan, hermano, cuando fue el Señor allá de un joven que era atormentado desde su juventud, hermanos? Que brincaba y se golpeaba contra el piso, contra la pared, subía, hermanos, por las paredes. Era algo tan difícil. Y cuando ven venir al Señor, se desesperaron. ¿O no es así, hermanos? Se quedaron tranquilos. No, hermanos, estaban asustados. ¿Qué tiene contra nosotros? Hijo de David, hermanos, ¿qué tiene? Miren lo que decían. Al menos perdónanos la vida y déjanos salir de este. Dice que el Señor le permitió irse a un atajo desierto y allí los animales se ahogaron en el mar. Entonces, cuando el enemigo vea las cosas o vea a Cristo o a las obras del Señor,
tienen temor, Así es. tienen miedo, porque al conocer la doctrina, muchos de ellos, sin duda, hermanos, se salen. Así es, amén. Decían aquellos periodistas que mostraban por ahí, hermanos, el emblema de México, decían ellos, hermanos, ¿por qué privaron al líder de la luz del mundo? Porque cuando él predicaba por todo el mundo, muchos de las religiones se iban a la iglesia y se bautizaban, haciendo que cada líder de cada ellos perdiera sus intereses. Por eso era para ellos, ¿qué cosa? Una molestia. No, digamos del mundo, quitémoslo, detengámoslo y ya se detiene la iglesia. Pero mire, hermanos, esta iglesia, decía el tema pasado, no es de hombre, esta es la iglesia de Dios. Y aunque ellos quieran difamarla, la iglesia sigue creciendo. Pareciera que fuera como un imán, hermanos. Entre más mal hablaban de Cristo, más palabra buena salía de él. Entre más lo murmuraban, él hacía muchas obras que para algunos decían, este es el Hijo de Dios, y lo esperaban con palmas en sus manos, y decían, hermano, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero otros por debajo murmuraban, y mírenlo, y miren lo que hace, miren con quién anda, miren con quién habla. A ver, hermano, ¿no han dicho de nosotros de esta misma manera? Sí, sí. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermanos? Cuando un hermano se deja llevar, se es arrastrado por la mentira y el engaño, entonces cuando lo ven allá en la cantina, dicen, así son todos. A ver, ¿lo culpan al hermano? No, así son todos allá en la iglesia, esos se esconden ahí atrás de la Biblia. No, hermano, esta iglesia es de Dios. Amén. Y Dios, hermano, la ha sacado Ya ven. y la sacará luciente. Decía el texto de Cantar, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Así es. Para mucha gente la iglesia ha sido molestia. Y pregunta el apóstol del Señor, ¿porque ha hecho algo malo? Porque lleva... Permítame. ¿Porque ha hecho algo malo? No. No ha hecho nada malo, sino porque lleva el evangelio eterno. Ya. Por arrebatarle las almas a la falsedad, Sí, amén. por creer en donde ellos tenían privilegios. O a ver, hermanos, dice el varón de Dios, no porque tengamos mal, sino porque le arrebatamos las almas a las mentiras. Así es. Y este evangelio ha llegado a donde ellos tenían su futuro, su vista puesta, que iban a ser, hermanos, muy engrandecidos. Y al arrebatarle las almas, se va perdiendo su capital. Así es, pues eso lo Su mirada, hermano, la van poniendo ya en otro lugar. No, pues ahí llegó la luz del mundo, ni para qué. Entonces, hermanos, miren qué bonito, hermanos, es la iglesia de Jesucristo. Porque consideramos ser la verdadera iglesia de Dios. Ya, amén. Por no unirnos, dice, pues, Gloria al Señor. no unirse a las iglesias falsas. Lo decíamos hace un rato. Por no proclamar sus doctrinas falsas. Por no decir que en todas las iglesias está la salvación. Así es. A ver si somos molestia para ellos. Así es. A ver si hay forma que ellos se sientan molestos. Sí, se sienten mal cuando... Sí, hermano, las almas se salen. Los lugares que tenían para armar su iglesia, ya la iglesia, la luz del mundo ha llegado, ya para ellos no ven futuro, hermano. No ven futuro. Entonces, buscan qué cosa, que nosotros nos unamos con ellos y que tratan de mezclarlo con la mentira. Pero la mentira solamente tiene un padre. La falsedad tiene un padre. ¿Saben cuál es, hermanos? Sí. El enemigo de la obra de Dios. Hemos sido, somos y seremos siempre sumisos, sujetos a las leyes de las naciones. Somos extremadamente respetuosos de las autoridades legales constituidas en las naciones. Somos y seremos
siempre respetuosos de los derechos de libertad de las ciudades. Somos y seremos siempre respetuosos a la autoridad y seguridad de los fieles de la Iglesia. Todos los cristianos hemos sido enseñados a sujetarnos a las autoridades. En cuanto a la predicación que he realizado personalmente en todos nuestros templos, he dicho que la autoridad es puesta por Dios y se debe obedecer. Romanos 13:1. Si algún hermano lo encuentra, lo puede leer. Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 2. Sí, para la gloria del Señor. Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios le pague a nuestra hermana. Amén. A ver, ¿qué nos enseña el apóstol del Señor? A respetar Que allá arriba hay un retén. Sí, amén. Sí, hermano, no va a salir para La Habana, hay un retén. Si fuésemos pasando y nos pidieran la cédula, ¿la negaríamos? No. ¿Usted por qué me va a pedir la cédula si yo soy cristiano? Aquí yo soy de la luz del mundo. O si hay un retén, no, yo voy a pasar, no puede pasar. No puede pasar. Porque nos ha enseñado un hombre de Dios a respetar las autoridades, someternos y a obedecerlas. Así es, amén. ¿Por qué no podemos hacer, hermanos, compras ilegales en la iglesia? A ver, hermanos, porque nos podemos meter en problemas con la ley. Sí, hermanos, hay institutos legales, leyes que debemos respetarlas. Por eso muchas veces no compramos un lote que el vecino dice, te voy en cartaventa ya, rapidito, aquí barato. Tenemos que investigar de dónde viene el daño, por qué la va a vender, qué papeles tiene o qué deudas tiene, porque ahí están los problemas. Sí, hermanos, hasta podemos perder la tierra, hasta podemos perder el negocio y algunos hasta en la cárcel, hermanos, por cometer o por infringir la ley. Entonces Dios nos permite, hermanos, siempre cumplir y obedecer la ley bendita de Dios, porque dijo el apóstol, no hay autoridad en este mundo que no sea puesta por Dios, y las que hay por Él han sido establecidas y debemos respetarlas. Siguiente punto, la fe de Dios. ¿Cuál es el siguiente punto? Qué violentos ataques, dice, permítanme, hermanos. Qué violentos aquellos empresarios o emprendedores, romanos, aquellos magistrados, los fariseos, el pueblo enemigo encarnecido de los discípulos del maestro. Durante muchos años no dejaron de hacer correr la sangre de los cristianos. Emplearon contra ellos todos los suplicios de la crueldad más primitiva. Crecen ojeras, grafios, garras de fieras. ¿Cómo lo llamó el varón de Dios? Eso era en aquel tiempo contra el primer pueblo que había. Garras de fiera, todo eso y más fue utilizado y lo practicaron para atormentarlos. A ver, hermano, permítame. Terribles persecuciones ordenadas por las autoridades. Solo tuvieron una pequeña intervención de paz, pero para
reanudarse con mayor fuerza y con terrible furia. A ver, me hago entender. Aquello primero, tanto los discípulos como la iglesia fueron perseguidos, azotados, y por las autoridades, hombres de grandes poder, fariseos, allí hermanos, autoridades, magistrados, fueron los que trataron de acabar, quien tenía el poder para quitar o poner la ley en aquel tiempo. ¿Sí, mis hermanos? Y lo llamó el varón de Dios, fiera, con garra, hermanos, tratando de qué cosa, de dañar a aquellos hermanos. Solamente hicieron aparentemente un pequeño fragmento de paz, pero esto era para acumularse allí entre ellos, maquinar y atacar con más fuerza a la iglesia del Señor. Fingieron qué cosa, estar en paz con ellos. No, ya no los vamos a perseguir, pero era para que la iglesia bajara la guardia y así, hermanos, atacarlo con más fuerza, mayor fuerza. Y dice, terrible furias, fueron años tras años. Dice, años tras años terribles de persecución, de intranquilidad para los santos y dolores y angustia también para su familia. No solamente sufrían los siervos de Dios, la iglesia, sino aún sus familiares. El libro de Hechos, capítulo 8, verso 1. El libro de Hechos, capítulo 8, verso 1. Dice, para la gloria del Señor. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A ver, ¿tenían persecuciones? Aún Saulo dice que convenían, no que hermanos hubiese matado a nadie, sino que estaba presente viendo todo lo que cosa, lo que hacían con ellos, lo que aquellos hombres grandes y poderosos hacían con la iglesia. Y fueron esparcidos por todos los lugares que ya mencionamos, excepto los apóstoles. Pero qué valor, qué fe de los cristianos. Se cansó más rápidamente el brazo de los verdugos antes que la constancia de la fe de los santos. A ver, ¿quién se cansó primero? ¿Los que perseguían a la iglesia? Sí, hermanos, porque la fe de los santos permaneció en ellos. ¿Fueron qué cosa? Esparcidos, hermanos, encarcelados, vituperados, perseguidos, pero se cansaron primero los anfitriones, aquellos que lo buscaban, y fueron, hermanos, fortificado su hermosa fe. Bendito sea el Señor. Seguimos adelante. Se les podía atormentar, pero no se les podía vencer. Qué prodigio de tanta fortaleza y manualidad. Y no solo fue a Israel, también fue en Roma, también fue en Corinto, también fue en Éfeso, en todo lugar donde hubiera cristiano, y fue sufrida por igual en Cristo. A ver, y fueron sufridos por igual los cristianos de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos, y desde los hombres del ejército hasta los niños y mujeres. Hay narraciones
de la Santa Escritura, de suplicios sangrientos de la insólita crueldad con que trataban a los cristianos. La segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor, paciencia, verso 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Litras, en persecuciones que sufrí, y de todo me ha librado el Señor. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Por qué había prevalecido sobre la maldad? Porque estaba firme en la palabra que había recibido. Y como le dice más adelante, le dice, y sabiendo de quién la has aprendido o lo has recibido. Nosotros, hermanos, tenemos esta bendición, porque sabemos que lo que predicamos viene de Dios. Y es revelada a un apóstol de Jesucristo. Y en todas las acechanzas, adversidades, persecuciones que ha tenido el apóstol y aún nosotros como iglesia, el Señor dice, persecuciones que hemos sufrido, y de todas nos ha librado el Señor. No fue porque somos los más consagrados, ¿sí? No sé, no es por lo que somos los que más ofrendamos o diezmamos, ¿sí? No es porque tenemos la salud de los jóvenes o los ancianos por la experiencia. ¿Sí es así, hermanos? Es el Señor que nos ha librado de todas las acechanzas del adversario. Es el Señor que nos ha dado la capacidad, el conocimiento para saber lo que nos conviene o no nos conviene. Es Dios el que está con nosotros, el que nos ayuda a vencer el obstáculo que ha puesto el adversario de nuestras almas, que trata de derribar la fe. A un hermano, el se le acerca algún pastor, a todas las iglesias son iguales, pásate para acá, mira, no tienes necesidad de caminar tan lejos. Pero es que nosotros sabemos de quién hemos creído. Sabemos qué doctrina nos ha enseñado un hombre de Dios. Y en esto decía el apóstol, quiero que persistan, que continúen, que sigan adelante. Porque, hermanos, únicamente la palabra de Dios la tiene un apóstol de Jesucristo aquí en la tierra. Aquellos que predican van a los seminarios, van allí, hermanos, en los catolicismos, allí en las universidades públicas a estudiar la Biblia. ¿Pero qué enseñan a la humanidad? La letra. ¿Sí, hermanos? Y dijo el apóstol Pablo, la letra mata, mas el Espíritu de Dios que está en su siervo nos ha edificado. Nos ha dado, hermanos, grandes comprensiones, que aún a ellos, los doctos de la ley, hermanos, se quedan admirados cuando hablan con nosotros. Pero no es nuestra capacidad, es Dios que nos da el triunfo. Es Dios que nos da, ¿qué cosa? La victoria. Porque dijo el apóstol, yo les he dicho que nuestro Dios es un Dios de garantía. No pierde con nada, no pierde nada ni con nadie. Él es garantía de ganancia. El odio y el rencor se expresan en contra de los santos, ofendiéndolos, maltratándolos y matándolos. ¿En cuál era la razón de tanto odio contra los santos? A ver, hermano, ¿cuál era el odio y la razón en contra de los santos? ¿La maldad que hacían? Porque a ellos le causaban molestia. No podían encajar la doctrina en sus corazones, porque para ellos no es esta bendición. Solamente aquellos que van creyendo en la palabra de los siervos de Dios, para ellos le es agradable, para ellos le es de alegría y comprensión.
únicamente aportar testimonio de la verdad, de Jesucristo. De ella, dice, de ella testificaron Esteban, Pedro, Pablo, tantos discípulos de Jesús que fueron encarcelados, golpearon salvajemente y muertos. Todos testificaron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, esperando en Él, que había hecho múltiples maravillosas obras y que finalmente había resucitado gloriosamente y que había sellado con su sangre la salvación de la humanidad. No solamente que murió, sino que también, ¿qué cosa? Resucitó y había sellado en aquellos santos la salvación de sus almas. Bendito sea el Señor. Hechos 12, 1 al 5. El libro de Hechos 12, verso 1 al verso 5. Dice: para la gloria del Señor. Amén. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que estos habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios le pague a nuestra hermana. Amén. Aquel rey, Herodes, y hermanos, tomó preso a alguno de los apóstoles, y ahí mientras sus nombres, y mató a espada a Jacob delante del pueblo. Y a aquel pueblo les agradó. A ver si me hago entender, hermano. A aquellos hombres les pareció bien, hermanos. Y entonces prendió a Pedro, pero no lo mató porque estaba en el tiempo de los panes sin levadura, de la Pascua. Pero pensaba matarlo, apenas terminara, sacarlo del pueblo y matarlo delante de ellos, como lo hizo con Jacobo. Así es. Pero dice, hermanos, que mientras ellos planeaban su plan malévolo, la iglesia oraba por él de día y de noche, sin cesar. Así es. Esto demuestra, hermanos, que no para todo es esta enseñanza, Así es. sino para aquellos que Dios trae a su iglesia. O sea, Señor. Los que estamos unidos al apóstol de Jesucristo, los que creemos en su inocencia. ¿O no es así, hermanos? Así es. Los que creemos que en este tiempo es el que Dios ha enviado. Amén. Para ello, hermanos, es la bendición más grande que Dios nos ha dado. Poder creer. Y no solamente creer, sino, hermanos, aún unirnos a Él en sus triunfos, pero también en sus aflicciones, en sus alegrías, pero también en sus dolores, Así es. en su tristeza, hermano, y en toda su preocupación por la iglesia. Nosotros, aún los ministros, nos hemos comprometido a cuidar el rebaño que Él nos ha encomendado. Así es. Ser de alegría a nuestros hermanos, no causarles dolores, no dañar sus buenos modales, hermanos, sus sentimientos hacia la lesión. Al contrario, hermano, ¿qué cosa? Motivarlos más para que estemos unidos, para que cada uno de nosotros, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Entonces, mientras que ellos pensaban matarlo junto con el pueblo, los que habían creído en los apóstoles oraban de día y de noche por él. Sí, amén. Bendito sea nuestro Dios. Todos los que con él convivieron dieron ese testimonio, y por eso fueron perseguidos para tratar de hacerlos callar la grandeza que Dios manifestó
en su Hijo Jesucristo. Dieron testimonio de su fe, de cómo habían creído, cómo se habían convertido. Todos ellos demostraron que morir por su fe, sufrir el martirio, era más soportable que abandonar a Jesucristo y a la elección. A ver, ¿cómo era la fe de la iglesia? A ver, hermanos, había dos cosas: o se entregaban a la iglesia falsa o eran muertos. Y ellos decían, prefirieron soportar el martirio que entregar su fe a ellos. Mejor que los mataran, que los persiguieran, pero su fe no la iban a cambiar. En la hoja pasada decía que aunque los persiguieron y los mataron y los asolaban, ellos más bien se cansaron. Lo dimos hace un ratico. Sí, ellos más bien se cansaron y retrocedieron, y la iglesia, hermanos, siguió adelante, porque no pudieron, hermanos, callar lo que ellos predicaban. Y los que creyeron los apóstoles daban testimonio, hermanos, por todo lugar, y por esa razón fueron perseguidos y azotados, y prefirieron el martirio, el dolor de ser perseguidos y aún hasta muerto, que convertirse a esas iglesias paganas. Así es. Yo pregunto, hermano, esa misma fe de aquellos antiguos, ¿es la fe que Dios nos ha dado hoy? Amén. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. ¿Es la fe que tiene el varón de Dios? ¿Es la fe que tiene la iglesia de Cristo? Sí, aún los ministros, sí, aún los hijos de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Amén. Porque esa es la misma fe que Dios nos ha dado. Amén. Y por eso vemos grandes testimonios hasta ahora de cada hermano, me propusieron esto, me dijeron esto, pero yo dije esto y aquello y seguí adelante, porque es la misma fe que la iglesia tenemos en este tiempo. Preferimos mejor la persecución, preferimos mejor el escarnio, la burla, que convertirnos a la mentira, porque la mentira solo lleva a un lugar y tiene su propio padre, que ya, hermanos, lo conocemos muy bien. Entonces, hermanos, aquellos prefirieron mejor hasta la misma muerte que convertirse a ellos. Solo querían la apostasía o la muerte. A ver, hermano, miren qué cosa era tan terrible, hermano. ¿Qué es lo que querían decir ellos? Que dejaran de servir a Dios, que ya no creyeran más en Cristo, que ya dejaran de anunciar, hermanos. Y eso se llama apostasía. Porque, hermano, el que no cree en Dios, hermano, es una cosa tan terrible. Está en contra de Dios, se opone a todo lo que se trata de Dios. Pero ellos, hermanos, prefirieron la muerte. Proclamaban la elección libremente. Gloria al Señor. Prefijaron la muerte más bien. A ver, ¿qué quisieron ellos? Mejor la muerte. Que callar la elección. Así es, siendo fieles cristianos, no morían con las armas en sus manos, no morían matando gente, morían como ovejas llevadas al degolladero. Mateo 5:11. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. A ver, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Pues solamente persiguieron a los apóstoles y a Cristo? No, todos los profetas. Desde que haya iglesia en la tierra, empezó la persecución. Pero nosotros hemos seguido victoriosos. Bienaventurados cuando por mi causa soy cosa, hoy vituperen, o persigan, o digan mal cosas mintiendo. Es lo que dice el texto, hermanos. Que somos bienaventurados cuando la gente calumnia
y sean mentiras. Así es. Si me hago entender, ojalá me entiendan lo que quiero decir. No que por nuestras obras sea la iglesia vituperada. Allí no hay recompensa. Allí no hay bendición. Que el hermano que vive en otro municipio, allá ande malas obras, es que aquí los hermanos no están. Ah, el ministro no está. No, yo acá me puedo camuflar y... A ver, hermanos, hay uno que sí lo sabe. Claro, Es nuestro Dios. sí, amén. Y el varón de Dios decía a los corintios, le decía, hijitos, por los que vuelva a sentir dolores de parto. A ver, ¿el apóstol estaba con ellos? No estaba. ¿Qué le estaba mandando el apóstol? Una carta, hermanos, a la iglesia de Corinto. ¿Y qué le dijo a él que la iglesia estaba de esa manera? Es por Dios que todo lo maneja. A ver, ¿Dios no está con ellos? Sí, amén. Cristo no le revela todos sus secretos. Sí, es. Y por eso él le manda la carta, hermano, diciendo, hermanos, que ellos habían causado al apóstol un dolor, un sufrimiento, Sí, amén. como de mujer que da a luz, dice en otra parte. Un dolor muy fuerte. Bendito sea el Señor. Nunca olvide, dice el apóstol en una de sus versiones cartas, nunca olvide que somos linaje de Dios, Sí, amén. como estos santos cristianos, empezando por Jesucristo. Nos ha predicado, Gloria al Señor. nos ha prescindido en la carne o en la carrera y nos le esperan en las moradas de su gloria. Peleamos como ellos para triunfar como ellos Amén. con nuestra fidelidad a la doctrina y a su hermosa enseñanza. Sí, amén. Las luchas contra Satanás son continuas. En cuanto a nuestras pruebas personales, debemos recordar que debemos recordar que las luchas son santas. No terminan nunca. Perdón, está como mal Gloria leído. al Señor. Está como mal leído. Otra vez. En cuanto a nuestras pruebas personales, debemos recordar que la lucha con Satanás no termina nunca. Así es. Porque por ello las prevenciones que el Señor nos hace cuando señala en el Salmo 121, si ustedes lo anotan, lo pueden leer en su casa, no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Amén. No significa que nunca vamos a tropezar, o que nunca tendremos pruebas, o que nunca podamos caer. No estamos aceptos de eso. Lo maravilloso es que el Salmo es que promete Dios siempre estar con nosotros. Amén. Así es. Gloria al Señor. Cuando le clames en el momento de haber caído, pensando que estás derrotado, olvidado de Dios, nos dice el Señor, no se dormirá el que te guarda, nos dice el Salmo. Si te vio caer, si supo cuando perdiste tu ayuda, y no te dejará solo. Vencerás con la ayuda suya, o sea, con la ayuda del Señor. Sí, amén. Saldré victorioso con su mano poderosa. Amén. Bendito sea el Señor. Los discípulos tenían miedo, sí, a la muerte. Dice, los discípulos tenían miedo a la muerte, pero sabían que Dios les iba a encomendar una misión y debían cumplirla y no podían quedar troncados. Dice, por gente mala que querían imponérselo. Estar en la cárcel será un castigo a su mal proceder. A ver, hermanos,
los apóstoles estar en la cárcel es un peligro por su mal proceder. No, ellos nunca proceden mal. Eso era una injusticia humana. El concepto que el mundo tenga de nosotros no debe importarnos mientras los amigos del siervo de Dios, Job, lo estaban juzgando por sus supuestos pecados. Dios lo estaba presumiendo con Satanás. Se gloriaba en él. Job 23:10. Si quieren lo anotan, hermano, lo leen. Mas él conoce, decía el apóstol, el varón de Dios, Job, un texto leído en el texto pasado. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Quien tiene la paz de Dios, expresa, Dios dio y Dios quitó. Pero quien no tiene esa paz, expresa, maldice a tu Dios y muérete. Nuestra esperanza no radica en tener dinero, bienes materiales, sino en tener una fe viva. Amén. Dice el apóstol en una de sus cartas. Porque eso es lo que va a vencer al mundo, nuestra fe. En el mundo sufren, y el único que tiene poder para que los superemos es Dios. Así es. Y el único que puede hacer que sirva para nuestro bien es Jesucristo. Algunos dirán, hermanos, o pensarán, o están haciendo mal contra la iglesia. Y allí es cuando nuestra fe va a surgir. No porque tuviéramos pecados, que los vean allá por ellos, no. Sino porque esa ha sido la estrategia de Satanás siempre. Decía el apóstol que cuando murmuren de nosotros, sea mentira. Sí, hermanos, para que esta obra, hermanos, pueda ser perfecta. Porque solo el que va a vencer al mundo, dice, es nuestra fe, dice el apóstol del Señor. ¿En el mundo sufres? ¿O no? Así es. Y el único que tiene poder para que lo que suframos lo podamos llevar, hermanos, o vencer, es nuestro Dios. Y el único que está con nosotros y nos puede ayudar es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no podemos darle cabida al enemigo que hablen de la iglesia o del siervo de Dios por nuestras malas obras. ¿Y me hago entender? O que murmuren de la iglesia, hermanos, porque me vieron o porque dije, no, hermanos. Que ellos hablen como malhechores que son, como sus malas intenciones. Pero de todas estas cosas, Dios es el que nos guarda y Cristo el que nos anima para seguir adelante. Otro de los últimos puntos, hermanos, de este tema. Cristo coronado en el cielo, en presencia de millones de ángeles. Estando en una cruz, hablamos del Señor Jesucristo. Estando en una cruz, el Señor Jesucristo, clavado de su mano y sus pies, exhaló el último suspiro y en ese momento murió. Al instante, dice, murió. Al instante el cielo se oscureció y el velo del templo se partió en dos y la tierra tembló y la tierra tembló y los sepulcros se abrieron. Todas estas cosas a la vez asombraron a la gente, pero también estaban sorprendidos. Satanás, también estaba sorprendido Satanás. Y se sorprendió por no saber lo que estaba pasando. Primero creyó que era una muerte de dolor, de dolor de Dios,
y eso hacía débil, pero de inmediato se dio cuenta que estaba equivocado. No había vencido a Dios, ni siquiera a su Hijo Jesucristo. Él había sido derribado porque Jesús entró con gran poder a su dominio, Así es. o sea, al infierno. No era una muerte más, era el Señor de la vida Sí, amén. que estaba sometido a la muerte, que humillaba a su espíritu, que huían desprotegido, y allí comprendió que por la muerte de Cristo conyugó siendo cordero en el cielo, en presencia de millones de ángeles, y que Dios lo glorifica y lo hace Señor, no solo de la tierra y el cielo, sino aún de los lugares del Seol y sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Amén. La primera de Corintios 15:54 nos dice en el nombre bendito del Señor. La primera de Corintios capítulo 15, verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sabiduría es la muerte en victoria. Ojalá lo lean, hermanos, para que puedan comprender un poquito más. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y eso mortal se haya... Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrito: sabiduría es la muerte en victoria. 15:54. El último punto. La iglesia de Jesucristo y la elección perfecta de Dios. ¿Perdió Dios en esta batalla? No. A ver, hermanos, pregunto, ¿perdió Dios al morir su hijo? Fue un triunfo, fue una victoria. Satanás pensó que había debilitado a Dios, que lo había vencido, porque él no conocía o no conoce la voluntad de Dios. Mas Dios conoce sus artimañas y sus pensamientos. Mas Satanás, hermano, perdió porque no conocía. Se da cuenta que cuando el Señor muere, no fue, hermanos, a sufrir, a llorar, fue a los lugares profundos, allá donde estaban las almas carceladas. Dice, por eso dice que los sepulcros, ¿qué cosa? Se abrieron, hermanos, y de allá, hermanos, venció el Señor. Entonces fue un triunfo. Dice el tema, ¿perdió Dios? No, jamás perdió. Él jamás pierde. ¿Perdió a Jesucristo? No, al contrario. Ese día fue su más grande victoria. ¿Perdió Satanás? A ver, hermano, ¿perdió Satanás? Sí, claro, hermano, sí perdió. Una vez más y por siempre. De Dios aprendemos que nunca nada ni nadie podrá hacerle perder nada que sea suyo. Nada que Él quiera y nada que a Él pertenezca. De Jesucristo aprendemos que su ejemplo, su obediencia, su humildad y sacrificio fue la clave para lograr lo más grande de Dios. Ha dado a un ser humano, y que al ser nuestro maestro nos dará la más bella enseñanza para lograr nuestros triunfos y las victorias contra nuestro enemigo, el cual es Satanás.
Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Sí, amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la Corintios, 2 de Corintios 4:11? Porque nosotros, los apóstoles y también la iglesia, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal. Amén. Dice, hermanos, el tema, una porción del siervo de Dios. Iglesia de Jesucristo, Amén. somos soldados espirituales de Jesús. No temeremos llevar su cruz, sufriendo por su amor. Amén. Lucharon otros por la Sí, fe, amén. cobarde no hemos de ser. Sí, es amén. Por nuestro Señor Jesucristo pelearemos Amén. esta batalla espiritual, confiando en su poder, en su poder anclado en la elección santa. Tenemos la certeza de que después de la batalla, Dios nos va a coronar juntamente con Jesucristo, Cordero en el cielo, dice en el cielo, en presencia de millones de ángeles. Para terminar, hermanos, quiero tomar otra porción de la carta, hermanos, del apóstol de Jesucristo, Amén. que nos dice, hermanos, en el nombre santo del Señor. Amén. La incredulidad moderna pasará con sus sofismas y sus falsas tolerancias. Es un azote que dejará atrás por mucho tiempo, vestigos de su estrago, pero esperamos que de este nuevo género de persecución no quedará más que lo que queda de la antigua. Recuerdos gloriosos para la iglesia que las ha sufrido. Os amo con toda mi alma. Amén. Vuestros en Cristo, Nazón Joaquín García. Para la gloria y la honra del Señor. Sí, amén. O sea, hermanos, esta breve recordación para la honra del Señor y de bendición para cada una de nuestras almas.